estimados estudiantes de grado 11, tengan ustedes un cordial saludo. Este es el primer video para la primera actividad de la cartilla número 2 del área de pensamiento matemático, cálculo, matemáticas, como deseen llamarle. Como ustedes han podido ver, pues tiene que ver con funciones, los que hayan abordado esta cartilla para revisarla. Este trabajo de funciones, pues este concepto no es el concepto fundamental del cálculo, pero sí es un concepto fundamental en matemáticas y que para ustedes, para efectos de las pruebas que realizarán próximamente en grado 11, las pruebas ICFES, pues es un concepto que generalmente se suele utilizar, es muy recurrente en estas pruebas. Entonces, conviene de todas maneras que lean la información adicional inicial de la cartilla con respecto a los horarios de consulta y este tipo de cosas. No voy a hacer clases virtuales durante este periodo. Solamente voy a hacer videos explicativos. Si hay estudiantes que estén interesados en tener algún tipo de asesoría, me lo pueden decir con anticipación para cuadrar un espacio donde sea específicamente el trabajo o sea, poderlos asesorar sobre el trabajo de la cartilla. Pero los invito a ver estos videos explicativos porque pues el material hay que utilizarlo, ¿listo? Entonces, cuando revisen el material y después de observarlo bien, si aún así persisten dudas, pues me las hacen saber, pero que no sean dudas que estén respondidas aquí en este video. La primera parte, pues, es una definición de función. Yo sí voy a ser muy claro en este sentido. Ustedes son estudiantes que cuentan con el tiempo y con el intelecto suficiente para leer esto e interpretarlo, entenderlo muy bien. Entonces los invito a leer estas definiciones porque son importantes. Aquí está muy explicada de manera muy detallada qué es una función, por qué se le llama regla, las diferentes representaciones de una función. Aquí está muy bien explicado y está pues como tal la definición de función. Esto que es esta que estamos viendo en pantalla. Una función f es una regla que asigna a cada elemento x de un conjunto A exactamente un elemento llamado f de x de un conjunto B. Y está pues una descripción, un ejemplo con una maquinita, un dibujo de una máquina, y está la primera actividad. Entonces voy a centrarme directamente ya en la explicación de la primera actividad. Obviamente voy a hacer una explicación muy corta sobre lo que es una función, pero pues les queda a ustedes el trabajo de leer esta información y de profundizarla también, ¿listo? Entonces, pues antes de empezar con el trabajo de la cartilla, voy a hacer una breve explicación sobre lo que se entiende como función en matemáticas. Entonces, como lo explicaba al inicio, la función, pues es un concepto fundamental en el precálculo, ¿sí? Y pues básicamente una función es una relación entre dos conjuntos, ¿sí? Entonces lo voy a poner acá. Es una relación entre dos conjuntos. Estos conjuntos pueden ser finitos, infinitos, numerables, no numerables, dos conjuntos, ¿listo? A esos dos conjuntos les voy a llamar conjunto A y conjunto B.
Entonces, al conjunto A le voy a llamar conjunto de partida o, más formalmente, dominio, ¿sí? Y al conjunto B le voy a llamar conjunto de llegada o, más formalmente, codominio. ¿Listo? En el conjunto de partida, en el dominio, ya no le voy a llamar, a partir de este momento ya no le voy a llamar de partida, sino dominio. En el conjunto dominio es donde se define la función. Este conjunto, los elementos de este conjunto van a ser los X, ¿sí? Pueden ser infinitos, pueden ser finitos, le pongo puntos suspensivos. Entonces, le voy a poner un subíndice a cada X, simplemente para diferenciarlo. El primer X, segundo X, tercer X, cuarto X. Este numerito no es un exponente, ni actúa ahí multiplicando, ni dividiendo, ni ninguna operación. Es simplemente para ordenar. Entonces, a los elementos del dominio les llamamos X. Esto es fundamental. ¿Listo? Cuando hablamos de X en una función, hablamos del dominio. O cuando hablemos de dominio en la función, hablamos de las X. ¿Listo? A partir de este conjunto, voy a definir una relación que le voy a llamar F, que obviamente, valga la redundancia, relacionará los X del dominio con los Y del codominio. Puntos suspensivos también. Entonces ya sabemos, así como acá con dominio, en codominio también lo relacionamos con una letra que en este caso será la Y. ¿Listo? Entonces ya vamos como haciendo una analogía con el plano cartesiano, recordando que este eje X horizontal y este eje X vertical, y este eje Y vertical que componen el plano cartesiano, pues tienen una relación con la función, ¿sí? Entonces, para ir avanzando, el eje X en el plano cartesiano va a ser el dominio de la función y el eje Y va a ser el codominio de la función. ¿Listo? Entonces, estos X que yo encuentro acá, pues son elementos que están en el plano cartesiano, ¿sí? Al ser X1 no quiere decir necesariamente que esté, que sea positivo, que sea negativo, simplemente son elementos que están ahí y que se van a relacionar con elementos del eje Y. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a mirar entonces cómo es esta relación de acá. No es cualquier relación, ¿sí? La relación es la siguiente. Solamente hablaremos de función, y eso quiero que lo tengamos claro, cuando a cada elemento de A, o sea, del dominio, ¿sí? Cada elemento de A le corresponde uno y solo un elemento de B. ¿Listo? Entonces, básicamente, esta es una definición de función. ¿Listo? A cada elemento de A, o sea, a cada X, le corresponde uno y solo un elemento de B, o sea, un solo Y. Entonces, yo puedo hacer esto. A este X1 le puede corresponder este Y4. ¿Cumple la definición? Sí, porque a este elemento le corresponde solo uno en el codominio, en B. A este, con este, a este, con este y a este, con este. Eso es una función. Ahí estoy haciendo un ejemplo de función. ¿Listo? No es el único, claramente, pero es un ejemplo de función. ¿Listo? Estos elementos de acá, que llamamos X,
se pueden relacionar de distintas maneras con los yes. No solamente así como yo lo estoy haciendo. Yo lo puedo hacer de manera, entre comillas, lineal. ¿Sí? Este x1 con y1, x2, y2, x3, y3, x4, y4, en distinto orden, siempre y cuando se cumpla esta condición, que a cada x le corresponda un solo y. ¿Listo? Entonces yo puedo tener distintas variaciones de esto. Aquí puedo, por ejemplo, tener un solo x. ¿Sí? Puede ser. Puede llegar a ser. ¿Sí? Y aquí solamente puedo tener un y. Porque los conjuntos pueden ser finitos, unitarios, bueno, lo que sea. Y tener esta relación. Y eso es una función. ¿Listo? O por el contrario, bueno, por el contrario no. Otra opción que podemos tener es aquí, infinitos x, infinitos y, pero entonces solamente encontrar esto. ¿Sí? Que todos los x de A se relacionan con un elemento de B. ¿Cumple la condición? Sí la cumple. ¿Por qué? Porque a cada elemento de A, ¿sí? A cada uno de estos cuatro, que solo estamos viendo cuatro porque son más, cada elemento de A, le corresponde uno de B, que ¿quién es? Y2. ¿Sí? Entonces, pues no está incumpliendo la condición, solamente que todos estos tienen un mismo elemento en B. ¿Listo? Lo que sí no puede ocurrir es lo contrario, que por ejemplo, un elemento de A, llamémosle x1, se relacione con más de 1. Esto ya no es función, aquí ya tacho esto. ¿Por qué? Porque incumple la condición. A cada elemento de A le corresponde uno y solo un elemento de B, y aquí es falso, le está correspondiendo 2. Entonces, esto ya no es función, ¿listo? Y eso es fundamental que lo tengamos claro. Entonces ya tenemos acá, a cada elemento de A le corresponde uno de B, uno solo, a los elementos de A, que se llama dominio, se les llaman X, a los elementos de B, que se llama codominio, se les llama, perdón, a los elementos de B, que es el codominio, se les llama yes. ¿Listo? Bien, entonces, para precisar una cosa, a los elementos de A se les llama las preimágenes también, o sea, a los X. Y a los elementos de B se les llama las imágenes, que esos son los Y. ¿Listo? Imágenes, preimágenes. Esto para ir familiarizándonos con lo que vayamos hablando pues de aquí en adelante. Cuando me refiero a preimágenes, me refiero a las X, o sea, al dominio. Cuando me refiero a las imágenes, me refiero a Y, o sea, al codominio. ¿Vale? Entonces vamos a mirar un ejemplo de función. Entonces, supongamos que la función es una máquina que transforma. A esa función le voy a llamar f de x. Por este lado, que va a ser la entrada, pues, valga la redundancia, entran los x. Pasan por la máquina y la máquina en su salida los transforma en los y. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, y son los f de x. ¿Qué significa esto? Esto significa que y es
la imagen de X por medio de la función, ¿sí? O sea, Y es la transformación de X de acuerdo a esta relación. Esta relación F, ¿sí?, puede ser cualquiera, ¿sí? Puede ser, bueno, no cualquiera, pueden ser muchas. Puede ser, coja el número que entró acá y multiplíquelo por 3. Esa es una función. Coja este número de acá, divídalo por 7. Esa es otra función. Coja este número de acá, súmele 4 y multiplíquelo por 3. Sale por acá. Coja esta función, elévala al cuadrado, sale por acá, ¿sí? Entonces, F es lo general, simplemente es una relación, ¿listo? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Obviamente, al tener una relación, esta relación, pues voy a encontrar parejas ordenadas. Estas parejas ordenadas van a ser, pues, X, Y, ¿sí? Donde X es el elemento del dominio, el que entra, y Y el elemento del codominio, el que sale. ¿Listo? Estos dos van siempre relacionados. ¿Por medio de qué? Pues de la relación que yo me invente. ¿Listo? Entonces, voy a hacer un ejemplito muy rápido de función acá. Entonces, vemos que A son los enteros y B, pues son los reales, ¿sí? B son los números reales. Entonces, bueno, ya tomemos los enteros acá. Y F va a ser el doble de X más 5. Esa va a ser la función de la máquina. Entonces, supongamos que usted tiene la máquina acá y la máquina lo que va a hacer es transformar el número que entre por acá en el doble más 5 y botar el resultado por acá. Entonces, ¿qué pasa si el X, el primer X, es, empecemos por menos 2, ¿sí? Bueno, por menos 5. Entonces, entra menos 5 por acá. El menos 5 entra por la maquinita de las funciones. ¿Qué hace la función? La función lo que hace es hallar el doble de menos 5, porque menos 5 es el X, y sumarle 5. Entonces, lo que hace la función, en este caso, f de menos 5, sería multiplicarlo por 2, porque ese es el doble, ¿cierto? El doble es multiplicarlo por 2 y sumarle 5. Entonces, 2 por menos 5, menos 10, más 5, menos 5. Entonces, casualmente, es el mismo elemento. Pero, ojo, elementos de conjuntos distintos. O sea, en este caso, aquí al menos 5 le corresponde menos 5 acá. O sea, a pesar de que son el mismo número, no quiere decir que sean el mismo elemento, porque este elemento está en el codominio y este está en el dominio. ¿Qué pasa si entra menos 4? Uy, perdón, se me desbarató el salón. ¿Qué pasa si entra menos 4? Entonces, si entra menos 4, entonces, pues, aquí esto cambiará. Ya la X no es menos 5, sino menos 4. Entonces, aquí es donde estamos hablando de variable. La X es variable. ¿Qué significa que la X sea variable? Pues que tiene infinitas posibilidades de ser. Ya vimos que puede ser menos 5, también puede ser menos 4. Recuerden que aquí dijimos que A era los enteros, ¿no? Entonces puede ser menos 6, menos 7, menos 8, pero como no los puedo tomar todos, pues empecé desde el menos 5. Entonces, reemplacemos por menos 4.
Entra menos 4 por acá, por la maquinita de las funciones. Menos 4. Pongámoslo en rojo. Entra el menos 4. Vamos a ver si también saldrá convertido en menos 4. Entonces, la máquina es la misma. Yo no le he cambiado, no la he reprogramado. Es la misma función. ¿Qué función me va a hacer la máquina? Multiplicarla por 2 y sumarle 5. Entonces, hagámoslo por acá. 2 por menos 4, pues da menos 8. Y menos 8 más 5, pues da menos 3. ¿Sí? Entonces, no salió el mismo elemento. Luego, el menos 4 en X se relaciona con menos 3 en Y. Entonces ahí tengo dos parejas ordenadas. Tengo menos 5, menos 5 y menos 4, menos 3. Teniendo en cuenta que el primero siempre es X y que el segundo siempre es Y. Entonces ahí tengo varias representaciones de lo mismo. Si entra 0, bueno, obviemos acá los otros. Si entra 0, entonces 0, hagámoslo mentalmente, 2 por 0, 0 más 5, 5. Entonces el 0 va con el 5, entonces tenemos otra pareja ordenada. Esto lo que nos hace nos permite es hacer como unas distintas representaciones de la misma cosa, ¿sí? Esta es una representación, se le llama diagrama de Venn. Esta se llama representación algebraica. Esto se le llama pareja ordenada, pero todo es lo mismo. ¿Qué es lo que me falta acá? Pues la gráfica, ¿cierto? Entonces la gráfica, como lo mencionaba hace un momento, pues es en el plano cartesiano, teniendo en cuenta que esto es X y que esto es Y. Y aquí ubicamos, entonces, 1, 2, 3, 4, 5, negativo, 1, 2, 3, 4, 5, positivo. Tengan en cuenta que siempre tiene que haber una escala numérica. Si yo hago aquí, el primero lo pongo como 1, todo tiene que ir de 1 en 1. Si yo lo pongo, si el primero que pongo acá es 2, todo tiene que ir de 2 en 2, ¿listo? Tiene que haber una escala ahí. Lo que no necesariamente debe ser acá, pues, digamos, si este lo hago de 1 en 1, este lo puedo hacer de 5 en 5 o de 2 en 2, pero obviamente también en escala. Entonces vamos a ver, menos 5 con menos 5, entonces 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces yo lo que hago acá es buscar el caminito, me voy por la carrera Quinta Sur para la calle Quinta Sur, carrera Quinta Sur con calle Quinta Sur. Esa ubicación, ¿sí?, es este punto de acá. ¿Listo? Entonces, este punto hace parte de la función. Estos no, estas lineecitas son entre comillas invisibles. ¿Listo? Solo las hago porque no tengo cuadrícula. Menos 4, que será este. ¿Con quién se relaciona? Con menos 3. Entonces menos 3 está por acá. Entonces menos 4 con menos 3 va más o menos como por acá. Este puntico es este. ¿Listo? Es como cuando uno juega batalla naval. Entonces, uno para darle al barco del enemigo tiene que dar una coordenada, ¿sí? Esa coordenada tiene un elemento X, un elemento Y. En este caso, el elemento X es el horizontal que traza una línea vertical y el elemento de Y está en una recta vertical donde se traza una línea horizontal para que se encuentren los puntos. Si va menos 2, entonces menos 4 menos 3, digamos este de acá. Entonces hagámoslo mentalmente. 2 por menos 3 menos 6 más 5 menos 1. Entonces este irá con este de acá. 0, bueno, menos 2. Menos 2 por 2 menos 4 más 5, 1. Entonces este irá por acá. El menos 1 por 2 menos 2
más 5, 3. Entonces, por acá. Entonces, si ustedes ven, se va formando una especie de linealidad. No puedo trazar la recta, más adelante les voy a decir por qué, pero tiene que ver con que estoy trabajando en los enteros, tanto en A como en B. Entonces, yo no puedo escoger un decimal porque ese no está aquí en el conjunto, en el dominio. Entonces, esto va a formar una infinidad de puntos hacia arriba y hacia abajo que van a estar lineales, son colineales, ¿sí? Se pueden trazar con una misma recta. ¿Listo? Esta es otra representación. Entonces, vamos a ir a la cartilla, después de esta explicación que les he dado. Entonces, permítanme, les comparto. La primera, esa es una que les queda ahí de lectura eso está ahí en la explicación anterior. ¿Listo? ¿Qué es una regla? Segundo punto dice, sea A los X que son números naturales, tales que esos X sean mayores o iguales que 0 y menores o iguales que 10. Esto pues ya lo vimos en el periodo pasado. Estos son los números que están entre 0 y 10, incluyendo al 0 y al 10. Y B, que es el codominio, son los Y que pertenecen a los naturales, tales que, aquí me equivoqué, aquí es una Y, tales que Y son mayores o iguales que 0 y menores o iguales que 10. O sea que básicamente es el mismo conjunto, pero en B. Representen diagramas de B en las siguientes relaciones. Entonces vamos a mirar el primero. El primero dice, los X, Y, o sea, las parejas ordenadas que pertenecen a A por B. ¿Qué significa A por B? Ese A por B solamente ténganlo como presente como el producto entre A y B, el cruce de los conjuntos, o sea, las relaciones que yo pueda hacer entre A y B. ¿Listo? Tales que X son 2n y Y son 3n, donde n es un número natural. Entonces, ¿cómo así, profesor? Pues vamos a mirar aquí en el tablero, pues ese ejemplito. Entonces, ¿qué pasa si A es... acá ahí nos dice que son enteros, que son naturales, ¿listo? Eso es algo que tenemos que tener en claro, ¿listo? O sea, A son números naturales y B también, o sea, no vamos a utilizar negativos ni vamos a utilizar decimales. Entonces, X son los 2n y Y son los 3n, donde n es natural. ¿Qué significa que X sean 2n y n sea natural? Pues cojan los números naturales. Supongamos que el 0 es natural, entonces 2 por 0, 0. El siguiente natural es 1, 2 por 1, 2. El tercer natural es 3, 2 por 3, 6. Perdón, me faltó el 2. 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2 por 4, 8. Conjunto infinito. ¿Listo? Numerable porque lo podemos contar. Entonces, el conjunto A es este. ¿Listo? Estos son diagramas de B. ¿Cuál es el conjunto B? El conjunto B son los Y que sean los 3n, donde n también es natural. Entonces, el primer natural, 0, 3 por 0, 0. 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, 3 por 3, 9, 3 por 4, 12, puntos suspensivos, infinito numerable. Y los vamos a relacionar. Entonces, pues,
se relacionan mediante el n. Entonces, este va con este porque n es 1. Este va con este porque n, en este caso, perdón, en el primero n es 0, en el segundo n es 1, en el tercero n es 2, en el cuarto n es 3, en el quinto n es 4. ¿Listo? Entonces, esa es la relación del primero. Para el segundo, ¿qué hay que hacer? Pues lo mismo. Pero entonces, aquí cambia la situación. Ah, bueno, aquí hay algo importante. Y es la restricción inicial. Decía que los números van de 0 a 10, o sea que aquí solo no es infinito, sino va hasta el 10. Y aquí también. Entonces aquí diríamos que 12 pues no pertenece al, digamos que al codominio, porque va de 0 a 10. Entonces, ¿cuáles serían los elementos que se relacionan? 0 con 0, las parejas ordenadas. 2 con 3, 4 con 6, 8 con... perdón. 6 con 9 y 8 pues no se relaciona con ninguno porque el siguiente es 12. ¿Listo? Entonces serían los elementos. Para el segundo sí es diferente. Aunque es el mismo conjunto, la relación no es la misma. Entonces no pueden ser los mismos elementos. Entonces tengo el conjunto A y el conjunto B, que en este caso son los números que son de 0 a 10. Y lo mismo acá. De 0 a 10. Contando al 0 y al 10. Entonces, la segunda relación dice, el punto B dice, la pareja ordenada que pertenezca a la relación entre A y B, tal es que X menos Y sea mayor que 2. ¿Sí? Entonces, pues, coja el 0 y relaciónelo con todos los posibles elementos de acá. Entonces, 0 con 0, si yo lo relaciono con esta de acá, ¿será que eso me va a dar más que 2? O sea, 0 menos 0 menor que 2. No. Entonces, 0,0 no me sirve. Esa relación, esa pareja no me sirve. Ahora, 0 con 1, con 2, con 3, hasta el 10. 0 menos 1, 0 menos 2, 0 menos 3, 0 menos 4, ninguno de esos me va a servir. Entonces descarto las parejas ordenadas donde el primer elemento sea 0. ¿Será que con 1 me sirve? 1 menos 0 será mayor que 2. 1 menos 2 será mayor que 2. No. 1 menos 3 será mayor que 2. No. Entonces las parejas ordenadas con el 1 también. 2 y 0. 2 menos 0 mayor que 2. No. 2 menos 1 mayor que 2. No. Y ahí de ahí para abajo tampoco me va a servir. Ahora, ¿qué pasa con el 3? 3 menos 0. 3 menos 0 es mayor que 2. Sí. Entonces esa sí me sirve. Entonces esta relación sí pertenece a la función. 3 con 1. 3 menos 1 es 2, pero 2 no es mayor que 2. Entonces ya no me sirven más con el 3. Ahora, ¿qué pasará con el 4? 4 menos 0 mayor que 2, claro que sí. Bueno, 4 menos 1, 3 mayor que 2, sí. Y hasta ahí, y luego los demás. ¿Listo? Y así con las demás relaciones. Entonces en el segundo es dos números, uno de acá y uno de acá, que al sumarlos den 6, exactamente 6. El siguiente es dos números, tal que el de acá, este de acá, sea 2 veces este de acá más 1. ¿Listo? Y la siguiente es que el número que esté acá, multiplicado por 2, y al restarle 1, sea el que esté acá. ¿Listo?
Tercer punto. Entonces vamos a mirar el tercer punto aquí en la cartilla. Punto 3. Entonces vamos a ver. El punto 3 dice... identifique cuáles de las siguientes relaciones son funciones. Entonces, esto es muy fácil, muchachos. ¿Cómo saber si esto es una función? Entonces, mire, si usted traza una línea vertical, entonces voy a hacerlo acá con un... Voy a mirar si puedo hacerlo acá con una forma. Si yo trazo una línea vertical, no puedo. Si yo trazo una línea vertical acá, ¿sí? Supongamos que por este punto, y esta línea vertical toca 2 puntos a la función, bueno, a la gráfica, perdón, quiere decir que esa gráfica no es una función. En este caso, ¿la primera sería función? No, porque si yo trazo la línea vertical, en cualquier punto donde yo decida trazarla, debe solo marcar una vez a la función, pero si yo la paso por acá, me va a marcar en 2 puntos. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, este menos 4, que es un elemento de X, se relaciona en Y con 2 y con menos 2, entonces no es función. Para eso mismo, eso mismo deben hacerlo con B, con C y con D. ¿Listo? Si al trazar, bueno, y con la E y F. Si al trazar una línea vertical cortan un solo punto, es función. Si cortan más de un punto, no es función. Cuarto punto, representa el conjunto de pares ordenados las siguientes relaciones. Entonces, pues esto fue lo que expliqué. Entonces, 1 con 2, entonces 1,2. 2 con 3, 2,3. ¿Este punto cuál será? ¿Quién es X acá? ¿Listo? Y con Y, que es 1. Entonces, es escribir las coordenadas. En estos de acá, donde los puntos no son tan claros, pueden ser solamente, me pueden escribir, por ejemplo, en el caso del círculo, estos 4 puntos acá, que son los puntos fáciles de la circunferencia, por decirlo así. Y en este caso acá me pueden poner este punto de acá central, y este punto de acá y este punto de acá. El resto son decimales. Podrían, pues, si quieren hacer una aproximación ahí visual. El quinto punto es parecido a lo que expliqué en el punto anterior. Entonces, dice que representarlo en el plano cartesiano. Entonces, aquí en GeoGebra voy a mostrarles cómo lo pueden hacer. Pueden hacerlo obviamente ahí en una cuadrícula, no necesariamente GeoGebra, aunque pues, insisto, una de las cosas que les escribí ahí es que descarguen GeoGebra. Entonces acá está. El conjunto A sería, dice, los números que sean mayores que 2 y menores o iguales que 10, y que esos números sean enteros. Entonces, pues, el 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y el otro conjunto me dice los enteros que sean mayores que menos 3 y menores o iguales que 5. Entonces, pues esos números son menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Y tengo que mirar, ¿cuál es la relación que me están pidiendo? La relación que me están pidiendo es que A más B sea mayor o igual que menos 1. Entonces voy a escribirla por acá. Que A más B sea así mayor o igual. Entonces vamos a buscar el mayor o igual que menos 1. ¿Listo? Esa es la relación. Entonces recuerden, ¿quién es A? A son los elementos que están en el dominio. Y
B son los elementos que están en el codominio, o sea, en este caso A son estos elementos y B son estos elementos. Escoja, tiene que empezar a relacionar este con este, este con este, este con este, este con este, todos con todos, ¿sí? Luego el 4 con estos, con todos estos, luego el 5 con todos estos, sumarlos y mirar si le da más, mayor o igual que menos 1. Los que cumplan esa condición son los elementos de la función, los que no, no. Entonces voy a escoger uno aquí al azar. Entonces voy a escoger el 3 con el 3. ¿Será que si yo lo sumo, 3 más 3 me da mayor o igual que menos 1? No, porque da 6. Perdón, sí, porque da 6. Entonces, 3,3 es un elemento de la función. Entonces lo pongo. 3,3. ¿Listo? Y los grafico. Entonces, ¿cómo graficarlos? Pues trazo una línea por el 3 y por el 3 de Y. Esta pareja ordenada, esta que está aquí arriba, que puse acá arriba, que es el punto Q, es parte de la función. Ahora, ¿qué elemento del 3 de Y que se relacione con el 3 de X no me sirve para la función? Entonces 3 con menos 2, ¿será que me sirve? Entonces 3 más menos 2, o sea 3 menos 2. 3 menos 2 es 1, ¿y 1 es mayor o igual que menos 1? Claro que sí. Entonces, como podemos ver, el 3 y el menos 2 también se relacionan, porque al sumarlos da más que menos 1. Entonces acá. Y le pongo aquí la coordenada 3, menos 2. Y así con todos. Tengo que mirar cuáles elementos se relacionan. ¿Listo? No necesariamente esto es una función, pero simplemente es un ejercicio de relacionar lo que es la parte gráfica con la parte de parejas ordenadas. Este ejercicio no, como tal, no es una función, ¿listo? Porque si no fuera función, porque 3 no se puede relacionar con más de 2 elementos acá, ¿sí? Pero es para que vayamos haciendo un ejercicio como de lectura algebraica. Y el último punto, tomando en cuenta el ejemplo de la máquina, el que está en la cartilla y el que les acabé de dar, si la regla es tomar el número, multiplicarlo por 3 y restarle 1, complete la siguiente tabla. Entonces 0 por 3, menos 1. Menos 1 por 3, menos 1. 1 por 3, menos 1. 2 por 3, menos 1. Completar el ejercicio y ubicarlo en el plano cartesiano. ¿Listo? Este sería pues la explicación para la cartilla, para la actividad número 1, ¿listo? Cualquier cosa me preguntan por el WhatsApp.